misterio, por suerte. Pero me pasaba que cuando leía el título de La voz de nadie, a mí me resultó muy significativo, porque yo pensaba que era una especie de trabajo en contra, por lo menos en cuanto a la lectura que yo hacía. Quizás no sea la lectura, por suerte, quizás no es la lectura que hagan todos ustedes, y quizás tampoco es una lectura que se haya propuesto Adrián. Uno cuando escribe un libro no controla tanto eso, porque cuando controlas mucho lo que querés decir, básicamente esa es la publicidad, ¿vieron? En la publicidad vos no podés fallar, está bueno, en términos de que no podés equivocarte, entonces no fallás, pero en la poesía precisamente es una pregunta, más otra pregunta, más otra pregunta. Nunca hay un poema que, aun cuando haya poemas que parece que están diciendo algo asertivo, o que están diciendo algo definitivo, en realidad siempre están en estado de pregunta. Inclusive en el libro de Adrián tiene muchas de eso, que vos parece que estuviera diciendo algo definitivo y sin embargo el libro se abre un montón a múltiples preguntas. Me gustaba la idea de La voz de nadie, no sé si vos te acordás, pero había una saga de Trinity y Bambino, ¿te acordás? ¿La viste? Una saga, Pero ¿te acordás? Sí, ¿Sabes de qué te hablo, no? Era una saga de cowboys que eran graciosos. ¿La vieron? ¿La conocen? Bob Spencer y Terence Hill. Perfecto, Bob Spencer, Terence Hill. Y hacían una especie de espagueti. Pero eran italianos, con esos nombres americanos eran tanos. Eran italianos. Y eran dos cowboys como que los daban en la época en que ibas al cine y que podías entrar al cine al mediodía y te ibas a ver a la noche. Porque era como, debería ser una distribución barata, entonces siempre que vos querías ver una película había una de ellos que te regalaban en lo continuado. Sí, como los 5 locos van al cine, 7 locos van, ¿te acordás? Sí, esa. ¿Qué cine había en Lanús? Los 5 locos, había 5. 5 cines. ¿En cuántas cuadras? En un radio de 7 cuadras. Bueno, miren eso. Y había, uno más en Valentina Alsina. Mirá. Ahí había que ser... Ahí tenías que cruzar el puente, ¿o no? Sí. ¿No era el Canal Alsina? Que veían películas se veían prohibidas. las ratas caminar. Pero pará, ¿no era el en... Canal Alsina ese que dejaba entrar a los chiquitos a películas prohibidas? Seguro, porque si no, ¿qué negocio habría? Nosotros para ir en Lanús había más moral, no dejaban entrar. Estaba todo bloqueado por la moral. Sí. Los cines permisivos, con la franja de edad donde podías ver películas prohibidas o un softcore porno, eran en Banfield y en Lomas. Los dos cines de Banfield y los dos cines de Lomas. Tenían menos oferta cultural, pero más perdición. Era más moral, más moral. estricto. Más moral. Yo me acuerdo que que quizás coincidiríamos con el Canal Alsina, que tenías que cruzar el puente ese, que era fatal. Era como el viaje del héroe, porque tenías que atravesar un puente con ruedas gigantes, agujeros, un montón de cosas. Sí. Y abajo había un río que borboteaba, que podía salir Godzilla de adentro. Sí, yo fui muy poco. A la Alsina fui solo, creo que a ver Los hijos de López. ¿En serio? Pero valía la pena atravesar el viaje del héroe porque te podías encontrar con Moria Kazan. Yo era muy chiquito, las películas de Olmedo, la actuaba mi papá. Bueno, esas Lanús hasta ahí llegaba, eso les daba. Había muchos cines. Bueno, yo iba mucho, pero ya a los 11, 12 años empecé a viajar a Capital para ver las de Bob Spencer y todo eso, porque había algunos títulos que no llegaban y que me interesaba ir en busca. Pero piensa en lo que dijo Adri recién, que en 5 cuadras dijiste, ¿cuánto dijiste? ¿5 cuadras? Sí, en 7 cuadras habría esos 5. Piensa en eso, yo tenía también entre Independencia y San Juan 5 cines, ¿no? Puedo decir hasta los nombres de los cines. Mira, eso en algún lugar, es toda esa metafísica que producía el cine, de gente que iba al cine a ver esas películas y que vos después las comentabas en el colegio, y con los porteros y con los amigos y con la gente que salía a la vereda, a la calle. Todo eso se perdió. Es una metafísica que desapareció, en algún lugar debe estar. Se transforma, no es que se pierde. Llega... creció tanto la población y el acceso y el acceso al entretenimiento que
están por encima de la inquietud. Entonces hay poca inquietud que te lleve a ver cosas precisas o errores y vos te vayas armando un mapa. La proposición, que es el algoritmo ahora, está por encima de la inquietud. Entonces te da cierta abulia porque vos tenés demasiado para elegir. Y en ese demasiado para elegir no está lo que querés, porque no lo podés ver. En eso, es decir, y antes, bueno, y lo que pasa es que antes había un proceso cultural, de industria y teórico más difícil, que era llegar hasta el cine y que eso llegue a la gente y que la gente despierte la inquietud. Después cambiaron los valores. ¿Por qué? Porque todo está... Cuando el capitalismo logra tener un control y domesticación más grande de la vida, no te deja que vos tengas tiempo para la inquietud y la búsqueda de tu propio entretenimiento, o te lo propone como consumo y utiliza todo el tiempo restante para que vos produzcas. Y ahí es donde me gusta cómo la poesía termina siendo en estos últimos 20 años una de las trincheras más invisibles, porque la más inofensiva, por lo menos para el capitalismo, al menos. Sí, yo pensaba, te decía lo de los... Es inofensiva porque ellos no la pueden, está muy abajo del radar. ¿Viste? No la pueden capturar, claro, decir que no la pueden... No la claro, pueden... hoy yo no sé, como no tengo... como no tengo redes, no sé qué está pasando en la realidad nunca. Una catástrofe. Entonces, claro, sabía lo de que había la feria del libro. ¿Fuiste alguna vez a la feria del libro? En un momento de la dictadura militar que me llevó al colegio. Ahora es como, yo fui hace 2 años y es como caminar por un cerebro que está teniendo un brote psicótico. Hay gente cantando canciones en español, otros vendiendo empanadas, grupos de japoneses, algunos presentan revistas. Es uno de los lugares más horribles que conozco. Bueno, esto en sí... Sí, nos vemos en la feria del libro antes de que termine. Esto sería una contraferia, una contracharla. Sí. Y a mí me gusta la idea de que lo que sucede acá no tiene importancia y solo lo pueden ver las personas que estaban presentes y no pasa a ser contenido de nada, no pasa a ser, no pasa a referirse como valor sustancial de nada. Se diluye o impacta en algo, en alguien, y a ese alguien le provoca quizás alguna clase de reflexión. Más allá de eso, no queda, no perdura y no se transforma en un objeto, al contrario, se pierde. Y me gusta eso, porque la poesía debería ser así, de una cosa que no quiere llamar la atención, no quiere estar ahí. Sin embargo, tiene que tener su potencia. Sí. Yo te decía lo de los cines, que parece que hubiésemos entrado hablando de cine, viste, como si fuera una función privada, por una boludez. Sí. Pero está relacionado con que una de las películas que me sorprendió mucho, fui a ver, viste, yo creí que estaba viendo una de Trinity Bambino y era de Terence Hill y Henry Fonda. Y se llamaba Ahora me llaman nadie. Y a mí me impactó, porque fui a ver una película que era como, viste que la de Trinity eran como gags, ¿te acordás? Se pegaban medio... Y esta era sofisticada. No había un tipo que quería ser nadie, en realidad, que era Henry Fonda. Era un tipo que estaba harto, era una leyenda en su pueblo, de lo que era. Vieron que uno puede ser una leyenda en el barrio, en el pueblo, puede ser una persona importante en un bar, en lo que sea, en un grupo de amigos, y de golpe te hartás de ser esa persona y querés convertirte en nadie. Que es algo, para mí, reproductivo, está bueno abandonar ser alguien. Es un camino difícil. Es un camino difícil y aparte muy porque intenso. Tenés todo en contra. Claro, y la película hablaba de eso. Tenés todo en contra porque la formación de la personalidad
la recolección de certezas constituyen a la persona. Sí. Entonces, desarmarla a la persona, no, una vez que está tan ensamblada por todos los sí y los no que básicamente vos elegiste y te condicionan, porque tu sistema de certeza se arma para tener defensa hacia el mundo exterior. Sí, como un... Perdés la capacidad de sorpresa, pero vos entregás un sistema automático de sí y no. Y ahí te convertís en alguien. Sí. El problema es que cuando te convertís en alguien estás atrapado. Estás atrapadísimo. Estás atrapado. Sí, bueno. Porque no sos productivo ni para vos mismo, no servís para nada. Porque no podés... bueno, sí, quizás servís para generar más productividad. Igual los lugares donde pasan, por ejemplo, esta persona que te trataba de desaparecer, a mí me remitió cuando leía tu libro, porque no es casualidad que termina con un poema donde precisamente habla de lo que encontrás en el medio de los libros, encontrás oro, ¿viste? Y que a su vez también era la búsqueda de ser nadie, que en el caso cuando lo había leído yo, ¿viste? Cuando el libro tiene como muchos momentos, hay momentos en que inclusive los versos son como más largos y pasan hasta temas familiares. ¿Viste? Estás caminando con Panza, que es un amigo de nosotros, por un lugar, con Emilia, ¿no? Y vas contando, te permitís contar. Es el único momento donde parece que mi vida... Pero te quería preguntar eso, pero porque... superpuesta con la historia de Siracusa y con la insignificancia de lo que venimos a representar, los nombres propios y las relaciones personales en la piedra que constituye una ciudad portuaria. Sí. Entonces... Porque el libro tiene momentos de condensación, donde es como con versos muy cortos, no sé si lo han leído ustedes o no todavía. Sí. Vieron que tiene momentos como de condensación con versos muy cortos, a veces los versos son simplemente palabras o verbos, ¿viste? Y de golpe hay algunos poemas que se permiten ser mucho más largos, donde se narra más. Entonces el libro tiene como... A mí eso me gustó porque me parece que cuando tanto un poema o una persona o un personaje se vuelve estable, se debilita mucho, ¿viste? El personaje estable para mí debilita las narraciones y los poemas. El poema estable, si es largo, inclusive un poema estable se aplana, casi siempre pasa eso. Entonces el poema tiene que tener como un montón de movimientos. A mí me pasó que era un libro que inclusive era como, cuando vos lo ves, pensaba en la cabina telefónica, pensaba también en el lugar, ¿no? Que a mí me gustan mucho los teléfonos de línea, ¿viste? Porque y la cabina telefónica está conectada a un lugar, estás metido en un lugar, es un lugar espacio físico, ¿viste? Aunque acá no haya nadie, parece una cabina que arrasaron aparte. Pero también me gustaba el teléfono de línea porque no sé si era el lugar donde sentás, ¿viste? Y hablabas, era como tener era un lugar específico. El celular ya está en todos lados, te lleva la ansiedad a todos lados, pero el teléfono de línea, es la casa de tus viejos, existía, pero había un lugar donde vos te sentabas para poder hablar, que no te escucharan o te escucharan, ¿no? Y entonces a mí se transmitía la voz. Y a veces te llamaban, ahora creo que con el celular no pasa, que te puedas llamar o podés agarrar el celular y estuviera ligado. Viste que los teléfonos se ligaban. Levantabas y estaban hablando dos personas. Y vos decías, ¿qué haces? Me meto y te metías en la conversación. Y eso es como una voz poética también, mostrar con tu voz. Bueno, es que en esa época de los teléfonos uno nunca podía saber el remitente del llamado, ¿no? El que te llamaba. Entonces, a mí me gustaba porque había algo de manipulación y de no verdad, de que no sabías quién existe. En realidad, yo aprendí mucho hablando por teléfono a engañar, a lograr que otros hagan otra cosa, manipular. Es muy lindo esa parte de los teléfonos. Después ya cuando tienen todos los servicios que saben dónde estás parado, ya no es un panóptico, es un panóptico. Pero la idea de esta, yo siempre me inclino
a mí me cuesta mucho porque para mí, yo no veo imágenes visuales cuando en la poesía, por ejemplo. En la música nada. No hay un correlato visual. En la poesía, de un disparador de correlato visual logro poesía, pero nunca la poesía remite a un correlato visual. ¿Entendés? Eso No, pero sí. no importa, me encanta. Porque a mí, digo, la Porque verdad, no lo hago con imágenes. Yo no trabajo con imágenes. Te quiero decir algo. Algo que el mejor lector para mí es el lector que no le importa entender. ¿Viste? Y muchas veces cuando estuve hablando con vos, ¿no? Nosotros a veces cuando nos juntamos a hablar hablamos como 3 horas. Lo que pasa es que a veces no entendés todas las partes de lo que tenemos hablamos. muchas inquietudes que traficamos. Un montón. Entonces, ¿Te acordás claro. cuando hablamos, por ejemplo, me estoy acordando algo de una que fue espectacular? ¿Te acordás cuando hablamos sobre la transmutación? Tema de transmutación. ¿Te acordás? Sí, Que empezamos a hablar de la transmutación y yo le dije, mira, ¿sabes, Adri? Fui a un lugar a buscar un libro y había un flaco que, ¿vieron cuando comprás por Mercado, no quiero decir el nombre porque Mercado Libre es una tautología porque todos somos esclavos, lo único libre es el mercado y Galperín, y fui a comprar y había un tipo con un bebé en un lugar, hacía mucho calor y estaba congelado, el lugar estaba todo congelado porque hacía mucho calor y en un departamento estaba un bebé, que el tipo estaba ahí con el bebé, me vendió un libro. Y el libro lo fui a buscar porque estaba hablando con vos, me habías contado sobre la historia de la transmutación. Es una cosa que pasa en una película de David Lynch que se llama Carretera Perdida, ¿te acordás? Sí. Entonces yo le digo a Adri, che, hay una película de David Lynch donde aparece un tipo y de golpe te da vuelta y es otro tipo. ¿La vieron, Carretera Perdida? No se entiende nada, es espectacular. Yo te dije que... Y él me dijo, eso sucede en un libro, ¿te acordás? No, bueno, yo después termino de hablar de la tapa porque eso es todo. Ustedes Porque recuerden, ¿no? no es Recuerden, una idea mía, es una idea de Max y Sí. Anselmo, la tapa, y él llegó ahí por sí solo. Pero Sí. la idea de la transmutación es así. A mí me interesaba los sucesos que no tienen explicación, porque la literatura no tendría que tener transporte de ser explicada. Hay que leer a partir, después de, no importa entender. Vos tenés que leer hasta poder entrar en correspondencia con el uso del lenguaje que está teniendo el escritor, con el modo y el uso que está teniendo. Ahí vas a entender lo que quiere. No, lo que dice es pobre tipo lo que dice. Entonces yo me gustaba esa idea de que las metamorfosis se explican los procesos de cambio, de cómo una cosa se transforma en otra. En la transmutación se ve el resultado, pero el traslado está perdido. Entonces vos tenés que aceptar. Y al aceptar empieza a condicionarte. Pero eso, y si vos querés a uno que te convenza, hace otra cosa, no leas libros. Los libros no deberían convencerte, deberían forzarte a que lo sigas, de alguna manera. Entonces cuando yo ahí empiezo a ver cuántos libros, es que no hay muchísimos libros sobre que los personajes transmuten. Empiecen con un nombre, una edad y un sexo y terminen con otro distinto, el mismo personaje. Y que vos tengas que decir, y siempre es el mismo. Claro, vos solo, Y aparte que vos solo sos el que dice, sí, es el mismo. Y que verosímil funcione, ¿no? Claro. Claro, vos te convenciste. Entonces yo le pregunto a Marcelo, el mejor escritor del mundo. El mejor escritor argentino del mundo. Le pregunto a Marcelo, le digo, Marcelo, aparte de, está el de Orlando, por ejemplo, ¿no? Orlando, claro, es el de que ahora se volvió como, era un libro de ciencia ficción y ahora es real, porque es una persona que cambia de sexo y de nombre. Eso pero puede ser acudía a una fiesta cualquiera. como una cosa y a otra como otra, entonces... Y vive muchos años, ¿no? Claro, y tiene... Eso todavía se lo y es tratada de una manera y tratado de otra manera. Entonces, pero nunca explica el proceso intermedio de No. cómo convence al lector No, eso lo para que leí. imagine las dos cosas. Entonces, yo creo que ya habría leído, no sé, El Gran Sertón,
que no hay una transmutación, hay un personaje que nunca te deja saber bien el género como... Nunca lo perfila. Nunca lo perfila, como el cuento de Powell, creo que la larga risa de todos estos años, Tampoco, del profesor de sí. karate, que es una profesora, Sí. ese tampoco. Bueno, pero yo le pregunto a Marcelo, ¿qué hay de transmutación? Porque creo que también la narca hay un personaje, pero que no transmuta mucho, que oscila entre mutaciones que tiene. Y ahí Marcelo me dice que hay un brasilero que se llama Nol. Sí. No, el que escribe como medio Beckett. En portugués, es un Beckett portugués. Es muy difícil. Sí, no, total. Bueno, Está traducido. Él tiene unos personajes de eso. Pero yo me acuerdo, después leo a Velatín también, pero yo me acuerdo de Joseph Roth, que es otro que me gusta mucho. Le recomendamos mucho a Joseph Roth. Joseph, no Philip, que el cerebro siempre va a los lugares comunes, vas a Philip Roth. Joseph Roth, un genio. Y Roth tiene mucha variedad de... Epopeya bebedor de vino, ¿no? Tiene un montón. La leyenda del santo bebedor. La leyenda del santo bebedor, algo así. Forma de traducción de... Sí, bueno, Roth cristaliza la forma de la narración continental europea hasta la década del 30. Ahí se termina, ¿cierto? Viste que yo siempre entiendo que él termina una forma de relato y que después le cuesta mucho a la literatura continental romper el molde de la consecución de las partes de los relatos, hasta que no viene, viste, Cortázar y pasa otra cosa, le cuesta mucho, hasta que no se replantean los alemanes, el por qué no escriben de la guerra, hay unas cosas que en la literatura se traban ahí. Sí. Y bueno, es porque, entre todos, porque Roth llega hasta ahí. Sí. Pero en el libro este, que se llama Job, sí. hay un personaje que se llama Manukin. Muy finito el libro. Y muy potente, ¿no? Porque es muy finito y lo lees y parece que se leído 15.000 páginas. ¿Te acordás cómo era Manukin? Sí, Manukin cuando empieza... Pero aparte es increíble... Es la ruina de una familia, Manukin. Sí, pero aparte lo empezás a leer y cuando termina te das cuenta que un personaje, el narrador, por supuesto, como es un crack, nunca te anuncia, nunca la realidad trabaja en contra de él. Siempre él hace que la realidad funcione a su favor. O sea que vos estás leyendo el libro y crea constantemente verosímil y no te das cuenta en un momento que la persona que va a aparecer después, que acaba de desaparecer y que se narró durante un montón de parte del libro, que es Manukin, que es pobre, Manukin, es una desgracia, ¿no? nace con un retraso mental, sí. Y es el cuarto hijo de una familia judía de Galicia, que corría por los pogroms. Entonces la familia logra emigrar a Nueva York, pero sin Manukin, o Manuchin, no sé, porque claro, no se pueden llevar el lastre, y la familia para progresar elige abandonar el lastre. Y está narrado de una manera muy realista todo, ¿no? Manukin vivía es importante, en una especie de balde al principio, sí. Comía con los perros, pero después, sí. Después hay una edición. Cuando la familia progresa en Nueva York y tiene la capacidad de ir a ver un concierto, les escribe Manukin a ellos, ya con otro nombre. En realidad se encuentran con otro nombre, no me acuerdo cuál es ahora, pero es como si fuera un gran maestro de orquesta. Es un concertista de piano increíble, y vos afamado en el mundo, en toda Rusia, sí. en todo el mundo. Y a medida que lo vas leyendo, vos decís, no puedes, este es Manukin. Y es Manukin porque le dice, mamá, sabe quiénes son los padres. Sí, al final, después. Sí, pero vos dudás también leyendo si no puede ser. Tampoco tiene nada que ver con sus padres. Sería como el programa Gente que busca gente. Si se encontraron. No se encuentra. Pero eso es una transmutación. Eso era una transmutación. Y no se llama Manukin, se llama de otra manera, es otro personaje. Pasa de ser retrasado mental al mejor concertista del mundo y sí. tipo también que puede hablar, inteligente. Sí, ¿no? Y está narrado un desplazamiento espectacular. ¿No? Sí, no era una... Sí. Te quería preguntar un poco con respecto a cómo fuiste trabajando y cómo se fue armando el libro, porque yo conozco que vos tenés un montón de cuadernos, ¿no? Tiene un montón de cuadernos, Adri, donde escribe cositas que se le van ocurriendo, y eso después por lo general van a las canciones, la mayoría de las veces, ¿no?
me has mostrado cómo funcionan canciones que tienen que ver con las letras. Sí, yo viste que ¿Los siempre- poemas fueron iguales o no? ¿Fueron en otro lado? No, porque las canciones tienen otro uso o otra dinámica, tienen una utilidad y tienen una intención. Así las escribas de la forma más abierta, libre de todas. Las canciones están diciendo un montón de cosas, desde quiero que me quieras hasta quiero dinero. O estoy mirando a tu novia. Pero básicamente las últimas, vos buscás la última pregunta que pueda contener. Sí. Y hazme el amor y después bye bye. Contienen esas dos cosas. Sí. Bueno, pero todo contiene esas dos cosas, más o menos. Y yo las hago sabiendo que estoy en ese territorio cuando hago la canción. Cuando escribo poesía, escribo en contra del territorio que puede abarcar la canción. Entonces empieza en una especie de silogismo que tiene que ser estético a la vez. Porque yo entiendo que la poesía tiene que encerrar cierto tao, cierta concepción unificadora del mundo, que está ahí adentro, que hay un pequeño mundo que está encerrado. Sí, como si fuera un puño, Y como que claro, capturar la vida en un y puño que- como el haiku. Y que el trabajo del poeta es no desaparecer la mano que escribe ese tao. Es como, es una trompada que no ves venir. Y que quizás, inclusive cuando la leas no te pegue, pero después sentís el impacto. Siempre, es decir, no una poesía sin que no contenga eso, que esté vacía de eso, no sé qué es. Porque hay un montón de poesía mala. Entonces, yo entiendo que después, bueno, los que mejor lo hacen son más universales, los que peor lo hacen son menos universales. Universales en cuanto a que lo entienda todo el mundo, ¿no? Algo inentendible, particular, escondido adentro de la pequeña trama, otorgado entre la gramática y el interlineado, que la gramática puede ser la parte más dura que contiene la poesía técnica, y el interlineado podría ser la parte referencial, interpretativa más vaga. Entre todo eso debería contener una totalidad. Lo demás es una mera traducción. Y cuando escribís una canción o escribís un poema, la satisfacción es diferente después. O sea, por ejemplo, terminás de escribir una canción, ¿no? La satisfacción, en la canción hay la recompensa primaria es esa satisfacción, porque hay una genialidad que va a ser escuchada. Entonces yo puedo regocijarme del resultado. En la poesía hay condensación para mí. Y yo ya no, una vez que atrapé el sentido, ya no siento, no sé si tengo satisfacción como en otras, como también cuando viste que cuando escribís prosa a veces una genialidad te libera dopamina de tu propia prosa. Pero yo no lo veo tanto en la poesía así. O sea, cuando estás escribiendo prosa sentís que se produce algo. Sí, yo no escribo prosa, pero entiendo que escriben por eso. Vos decís que los que escriben prosa escriben porque se produce como. Porque hay algo, claro, hay algo de recompensa. Como si fuera un gimnasio. Hay algo de Se produce dopamina, como hay algo de ejercicio. recompensa. Y vos decís que los poetas no. No, yo creo que sí, pero yo no. Y yo después tengo otra preocupación, es esa que es... en La Voz de Nadie yo estaba buscando... La voz puede ser siempre de la misma persona. Es un sujeto que desromantiza la vida a un punto que no hay retorno. Y siempre somete a cualquier
excusa que tenga la vida a un sistema de retroceso y la desarma. La misma voz está desarmándolo todo. Y atraviesa. ¿Por qué? Porque tiene la voz esa contiene una verdad. A partir de ahí, todo lo que usa es creación de sentido. Cada vez que la voz se detiene a escribir un poema, crea sentido para destruirlo. Y se mira como todo lo que te atrapa de la vida es sentido, pero sin embargo el sentido no es arbitrario. Por lo tanto creado, por lo tanto no puede no existir. Sí. Entonces, eso fue lo que medio... Yo entiendo las cosas en el medio de que la poesía me va llegando y yo voy construyendo mi propio sentido y lo voy bajando. Una vez que siento que el libro, que termino esa etapa donde construí ese sentido, pasa un tiempo, quizás un año o un tiempo que no lo veo más, y después lo decido editar. Porque en realidad lo edito cuando yo ya entendí que eso no lo vuelvo a escribir más, que no lo vuelvo a hacer más, que no quiero ver más. Porque ya entendí que la poesía es otra cosa. Y ahí lo soltás. Claro, que eso ya no es lo que pienso. Lo suelto cuando no es más lo que pienso. Cuando es lo que pienso lo tengo permanentemente en el panel. Voy y vuelvo sobre eso. Pero... sí, entre que no lo puedo evitar o solo escribo para mí. Oscila mi... Antes de publicar, porque después... Sí, ahí para ver la distancia entre el pensamiento, su gramaticalidad, y vuelvo a la construcción de sentido. Entre cómo las leyes que tienen esas cosas, como la gramática y todo, hacen cohesión para que el pensamiento haga materia. Haga materia. Mirá lo que me pasa. Los perros nunca hacen lo que yo quiero. Ni sienten el menor interés por mí, ni nunca, no les puedo dar orden, no tengo nada con los perros, no. Yo vi que era tu perra Sí, me hacía caso. me hacía caso. No solo me hacen caso, o me ignoran, nunca me muerden. Son los perros románticos de Bolaño. Ni me muerden, a mí no me... Pero vos no te producen temor tampoco, nada. No, nada, ni me gustan, ni los quiero, ni siento nada por los perros. Pero yo conviví con perros, inclusive ahora estoy teniendo que sacar al perro, darle de comer al perro. Y yo no puedo nada. ¿Por qué? Yo no Me imagino ese perro, pobre. Yo no puedo conectar nada con el perro. Yo pienso esto, yo me muevo caóticamente, aleatoriamente y volitivamente en 3 niveles. El primer nivel es el lenguaje, el lenguaje es la superficie que está entre mi persona y el mundo, y todo lo social, y todas las cosas, lo que se nominaliza, la relación, y es también el que constituye la unicidad de la voz que emite para ser una personalidad, y el que está siempre actuando. Porque el lenguaje te provee el texto para que vos seas quien sos, ¿no? Si fueses mudo quizás podrías hacerte el boludo, no sé. Después hay un segundo layer, como otra capa, que es más lenta y mira el que habla. Y es introspectiva. Ahí termina el lenguaje, lo ve, pero no habla el lenguaje.
se deriva en abstracciones y pierde tiempo. Yo paso mucho tiempo en esa etapa intermedia. Y voy y vengo entre una y la otra. Y después hay una tercera etapa que es es el núcleo, que es la parte animal, ¿no? Que solo seguía con un principio de supervivencia, es esto o lo otro. Yo creo que el perro me ve saltar entre las tres personajes y no lo soy confiable. No lo soy confiable, no. ¿Por qué te voy a hablar a vos si vos o me querés matar o te desconectás y parece que no estoy? O me hablás como si yo entendiese. Ninguna de las tres partes mías les gusta. Yo no tengo otra parte para darle al perro. El problema es que yo no puedo nunca elegir qué parte le doy, entonces lo desestabilizo, nunca es de una misma manera. El perro me dice, ¿qué manera es? ¿Cuándo es? ¿Quién es? Entonces no soy confiable para el perro, porque como yo no lo veo como bestia, yo lo veo como una amenaza contra lo que yo quiero comer. ¿Compartir la comida con el perro? No, pero está ahí al lado, pero está ahí, no sé de quién es la comida nunca. Sí. Porque mi tapa animal no sabe quién es, dice no sabe. Sí. Entonces yo entiendo, ahora lo estoy entendiendo los perros, que por eso nunca me confiaron en mí. Está bueno eso, es un buen verso para empezar un poema. Ahora estoy entendiendo a los perros, después seguís. Sí, porque nunca confiaron en mí. Sí, con otras cosas. Tal vez es el segundo verso bueno. Ahora estoy entendiendo a los perros porque nunca confiaron en mí. Y bueno, después pueden seguir ustedes. Ese es el origen de la poesía. ¿Te acordás de poemas, por ejemplo, que sepas de memoria, pero de chico? ¿En tu casa había biblioteca en tu casa? No, eso lo quería contar al principio, que Mirá, nosotros provenimos de dos. La contracultura, Nosotros de casas sin bibliotecas. Sí. Pero la contracultura de verdad, no Patti Smith, William Burroughs, mi papá era Alberto Olmedo. La cultura en contra. La contracultura, la recontracultura. Sí, la biblioteca de Messi, 5 libros, 3 libros. Menos también. Menos también. Yo creo que como los libros se usaban para vender en mi casa, aparecían, se ponían en un depósito y desaparecían. Claro, el papá de Adrián tenía un kiosco. Entonces que desaparecían y eso me hacía que nunca no se podía atesorar, nada se podía leer, no tenía plata para comprar y entonces había unas enciclopedias con ¿Era Salvat? No. Sí, Salvat. de tomo gris. Que tenía muchas cosas. 4 o 5 que tenía desde historia hasta diccionario y de ahí saltabas al vacío. A lo que mis padres leían a veces a la noche, se leían muchas revistas, cosas así, y después la literatura tenía que ser algo que me gustase solo a mí, para poder generar mi propia biblioteca, que genero recién entre los 16 y los 17, la primera biblioteca, tipo la biblioteca de Messi, como vos decís. Chiquita. Pero antes no había, y comprar, y bueno, competía mucho con los discos. Yo si tenía plata hubiese comprado discos, porque los discos provocan una satisfacción inmediata más grande, un lugar donde vivir dentro referencial. Yo creo que los discos, que las canciones y la poesía son unos lugares donde uno pudiese vivir, y es el tráfico de algo, de una complicidad. Tienen eso en común. Es el tráfico de algo. Vos sos cómplice, sentís el regocijo de que otro en el mundo piensa como vos. Eso provoca. Después son distintas, pero eso tienen en común. Los libros, como estás leyendo. Sí, la literatura y la música tienen esa cosa en común, que sentís una complicidad, y el nivel de complicidad que vos sentís con el narrador, sí. Cuando mejor es, más te apasiona. A mí me gustaba mucho, no sé si ahora sigue porque también estoy medio desconectado también con algunas cosas, pero ahora con Spotify, creo que siguen saliendo discos, ¿no? El formato volvió el vinilo, entiendo eso, ¿no? ¿O no? Sí, algo de eso. Porque para mí era impactante cuando escuchaba un disco,
también la etapa de inmersión en la tapa de un disco, ¿viste? Lo que decía la tapa, o lo que yo me imaginaba que decía la tapa de determinados discos, ¿no? Por ejemplo, para referenciar ya que estás acá, me acuerdo que a mí me impactó mucho la cara de Fácil K, que es la tapa de Pasto, ¿no? Yo le decía a Adri, ¿quién es este muñeco? Porque era una cara, un flaco que está como viendo A vos un creador es alguien antes del streaming, que ya está haciendo streaming. te dio materia de poesía la Pues, tapa. pero un montón, porque aparte de esa cara, no sé si la recuerdan, de Pasto, Fácil K ahí, y para mí representaba un poco esa idea de la amiga o el amigo que tus papás no quieren que te juntes. El amigo tremendo, el amigo terrible, ¿no? Que tus papás desaconsejan, no te juntes con esa persona. Vos sabés que es el amigo que va a tener la potencia de los fuegos artificiales. O sea, un rato en el cielo, muy potente, sabés que no van a habitar el futuro, porque es un amigo tan potente, o una amiga, no va a habitar tu futuro, pero vos querés estar con él todo el tiempo, porque te modifica. Y bueno, ahí Y me acuerdo que vos me contaste que Fácil K caía con un maletín, con dos cositas. No, lo que vos decís no se parece tanto a lo que yo veo y lo... Eso también es una canción, y lo claro. reafirma. Eso puede ser una canción. Vos decís no se parece tanto a lo que yo veo. No, pero reafirma un punto que es verdad. Es decir, hay una poesía atrapada en la imagen que, creada 30 y pico años atrás, hace 20 y pico al momento en que vos la viste y a vos te dio... Lo que dijiste me lo recuerdo. Mirá. Que fue... ¿De qué se ríe este tipo? Y me dijiste, ¿sabes de qué se ríe? Que sabe que el futuro no tiene un lugar para él. Sí, total. Que no va a estar en el futuro. Sí. Y no le importa. Sabe que el momento... ¿Ese que yo? Sí, dijiste que el momento debe ser por ahí de él y que el futuro no tiene planes, no lo tiene en sus planes el futuro. Vos lo dijiste más poéticamente que yo. El futuro no lo tiene en sus planes. Todo eso es verdad. Yo no lo sabía en ese momento. Yo sabía, yo no tuve padres que me pudiesen decir con quién me juntase y quién no. Yo noté que otros padres les gustaba decir eso. Sí, total. Yo hubiese hecho todo lo que no. Tampoco les caía muy bien Quique, solo les caía bien porque Quique era Fácil K. Claro, era la época de la hiperinflación y estábamos pasando nuestra época más pobre en la familia. Yo tendría 17, 18 años, 19. Nadie trabajaba, entonces todos se les había ocurrido seguir carreras universitarias. Como plan de seguir sin trabajar. Sin trabajar, claro. Era muy bueno. Entonces, convivíamos con la comida todo el mediodía, siempre el día. Y él era inspector de la zona de Caraza, de Lanús, era inspector municipal. Y en Caraza no hay joyerías o ¿qué te puedo decir? No hay disquerías, no podés recibir coimas de inspector con bienes de intercambio. Hay verdulerías y hay carnicerías que no han pedido. Estaba en el horno. Lo que traían, él traía suponete 6 chorizos. Pero estaba Adri, caía con una valija. Un maletín todo vestido como. Porque él tenía que inspirar respeto, entonces iba vestido como de traje a Caraza. Y nos tocaba la cosita y venía, abría por la ventana y decía, toma, Diana, te dejo unas bolsas. Se trabajaba y después venía a comer o no venía a comer, nos regalaba productos que él decomisaba. Podía venir a comer y quedarse 2 o 3 días durmiendo en casa. Y una casa chica aparte, ¿no? Hay que aclarar que no era una casa, porque si no la gente puede pensar que me pedía una mansión, no. No, muy chica. Una casa muy chiquita y ahí era una familia de la contracultura. Y vio el suicidio de la paloma de Gustavo. Espectacular. Nosotros intentamos matar muchas veces a la paloma. Una vez la pusimos en una caja de zapatos, la atamos y la llevamos a las vías de un tren. Y la paloma volvió.
No nos quedábamos a ver la muerte, la dejamos ahí. ¿Le contaste esto al perro que a la noche? No, pero la paloma, porque la paloma era mala, Gustavo tenía una paloma viva en la casa y volaba por adentro de la casa cagándonos, maldad. Entonces como yo compartía los discos con Gustavo, estaba y la paloma nos atacaba, nos cagaba los discos, entonces no podíamos restringirle el área, como Gustavo tenía una habitación sin puerta, la paloma no estaba al lugar. Entonces la quisimos matar muchas veces y siempre volvía paloma de mierda. Y un día, Quique se queda, Fácil K se queda a dormir en la casa de Gustavo. La casa de Gustavo estaba al lado, ¿no? Sí, yo no estaba viviendo en Argentina. Fue ese momento que me fui y que Gustavo volvió y heredó tenía que la relación con Fácil K era diaria, había que alguien estar, si no estaba yo la tenía que tener él. Y la paloma entra al baño, vuela entre la cortina de nylon del baño y se ahorca, no sé, o muere en una especie de autorremolino provocado. Es de los 27 años, a los 27 años. Y el tipo estaba muy... Es del club de 27. Fácil K estaba muy duro, entonces sale del baño y dice... Paloma se murió, se suicidó. Y bueno, para Gustavo fue un gran alivio porque no la tuvimos que matar y se murió. Escúchame, ¿saben? Hay una cosa que me gustaría también, ya que estamos acá, que me cuenten los 4 platos de comida que sabes hacer. ¿Sabes? No sé, me llamó mucho la atención porque sí, cocina, claro. Adri cocina muy bien, eso me llamó mucho la atención. Me Pero imagino eso, como, eso viene de... como a tu perro, pero... Sí, de cosas, no, a mí la cocina me da estrés, yo no me gusta cocinar. Pero como las cosas que encuentro, organizo lo que hay ahí. Pero cuando estuviste viajando, me acuerdo cuando viajaste... No, porque fui cocinero y eso hacía quería 4 contar. platos. Está bueno, Sí. pues eso... Yo no tuve ningún trabajo, nunca busqué trabajo, sabía que no iba a trabajar nunca. Porque no me interesaba la recompensa que tiene el trabajo, cambiar horas por dinero. Era como, me parecía un trato injusto. Entonces nunca sabía para qué, si el dinero no se consigue trabajando, para qué voy a trabajar. Pero cuando yo me fui a los 19 años a vivir en esta época de hiperinflación, me fui a vivir. Primero viví en Nueva York, después con Gustavo, después Gustavo se volvió, terminé viviendo en Londres. Busqué trabajo, en Nueva York busqué trabajo como corrector de los diarios latinos que escribían muy mal. Yo no sé qué creía que escribía, pero por lo menos entendía la falta de ortografía, la falta gramatical, las entendía para corregirla. Me dijeron que no, a todos lados me decían que no porque yo era muy chico y de cara parecía de 12, entonces era uno de 18, 19 que pedía trabajo y decían no, trabajo infantil no. Pero en un momento yo temía que se me acabe el dinero en Londres. En Londres sentí las ganas de quedarme porque, porque, no sé, tocaba el primer fin de semana de Depeche Mode, el segundo John Michael, no pude resistir la pequeña oferta. Ya no había más Under, en Londres ya había muerto el Under. Y no pude. ¿Qué año era? Ya había muerto el Under. En 89 y 90, ¿no? En 90 no había más. No había nada. No, ya en el 89 había muerto. Después tiene 2 pequeñas respiraciones de semestre y después vuelve a desaparecer. La música como escena Under, que la música como escena Under solo quiere es un estamento que solo quiere resolverse ahí. Es otro poema. En un escenario, en un lugar, en una coordenada histórica, espacio-temporal. No pretende más, quiere eso. Ahora no, a todo se ve lo que pretende más porque bueno, es una salida laboral. Entonces bueno, no sé, me quedé a vivir ahí y terminé trabajando conseguí trabajo como cocinero En una galería. cajero en una galería de arte. Había un bar y hacía el café, lavaba, cocinaba, hacía las cosas, era todo. Era la única persona era una persona sola. Y había 4 platos. Era un restaurante italiano que contenía 4 platos. Y yo
tenía intuición para hacer las cosas porque había visto cocinar, Gustavo cocinaba bien, y yo sí me podía hacer el boludo, pero por ejemplo, cuando en los primeros discos de Babasónicos que toqué, me tocaba vivir en casa con todos para hacer el disco, ¿viste? Ahí yo y Panza éramos los que cocinábamos, los que más o menos sabían cocinar. Más o menos. Ahora no, ahora ya hay otros que cocinan mejor que yo. Y ahí hacía los 4 platos y... Y yo solo sabía hacer eso, después podía hacer otras cosas, pero solo podía hacer eso, pero creo que prefiero no decirlos. A vos porque te gustó uno. Me encantó, me pareció espectacular. Me sorprendió aparte porque me dijeron, Luis Ale, no te daba cocinero, y ahí me contaste. No soy, trato de no tener estrés. Escuchame una cosa, y también navegaste. Sí. Navegué. ¿Cuánto tiempo eso? Por ejemplo, 4 años. Pensaba el otro día en japonés, el cuento de Fowell, Sí, ¿no? eso compartía con Quique, que sabíamos de marinería y de navegación. Sí, porque ahí en japonés... A veces tengo mucha metáfora náutica, pero lo que más tengo en los últimos tiempos es metáfora bursátil. Mucho. Y acá también. Porque, acá, bueno, el libro de poemas también. Porque yo veo que el dinero es un constructor de sentido. Entonces, yo ataco las cosas que se van de mambo y sobresalen de lo importante. A mí me fastidian. Yo siempre hago las cosas en contra. No sabría vivir en una sociedad que sea todo a favor. Sí. No sé cómo son. Pero Y yo no estás en una sociedad yo correcta. siempre tengo una Estás en el lugar crítica. indicado, ¿viste? Llegaste al lugar indicado. Yo no sé cómo sería estar conforme con todo. Entonces, el gran estado de disconformidad es motor. Hay una cosa que siempre me pasaba con Adrián, que es que, bueno, eso te pasa con diferentes amigas o amigos, con cada uno en la relación singular o particular que tengas. A mí por lo general no me interesa lo que a él le gusta, pero sí me emancipa la forma en que a él le gustan las cosas. O sea, la forma en que le interesan las cosas. O sea, ocasionalmente a veces sí puedes coincidir, pero para mí es como estar con él, era como estar con una especie de una persona que en momentos de desesperación de mi vida, en momentos buenos también, pero me producía como endorfinas, ¿no? La idea de cómo le gusta a él las cosas o cómo tiene el deseo. No me interesa quizás lo que él desea, eso por ahí no me importa, pero la forma en que él desea para mí era emancipadora. Eso te pasa con diferentes personas, ¿no te pasa? Lo llamaste como una fuerza espinociana. Sí, como una fuerza de alegría, porque... Algo que había en Spinoza. Claro, porque Luis Alberto Spinoza, porque Spinoza, el Baruch, en la ética habla mucho de la alegría cuando, en términos de, que para mí es algo que lo veo, a mí me parece que, viste, en general el poder se encarne o se encarne, básicamente lo que trata es de quitarte alegría, ¿no? Y quitarte potencia, y después hacen lo que quieren con vos, una vez que te eliminaron de esa manera. Y entonces las personas, y todos los que están acá, son geniales. ¿Viste? La idea de que hay un genio, la fábula del elegido, todo eso me parece una estupidez. Entonces, cuando vos te encontrás con campos de fuerza, ¿no? De gente que de alguna manera te devuelven estas cosas, para mí son potentes, escriban o no. Después, escribís un libro, escribís una canción. Sobre una canción podemos hablar de un montón de cosas. O sea, hay una canción de él que creo no está en ningún lado, mi canción preferida. Rayo Verde. Rayo Verde. Que es mucho, tiene mucho de sobre todo de náutica también, ¿no? Porque Rayo Verde es algo que ves... Que solo se ve en el mar. Solo se ve en el mar, ¿no? Y vos contabas que es una canción como que aparte es rara porque es melancólica, porque contás como le transmitís a tus hijos como un legado. Hay una película que... Sí, Rayo Verde, sí. De Román. Sí, muy aburrida, yo la vi Sí. en el 88. A él le gustó, bueno, está bueno. Yo la vi en el 88. Pero ahora no vas al cine, no te gusta el cine, ¿no? Mucho no. No me gusta aguantar tanto tiempo la opinión de otro. Hay que estar muy hablando tanto de la película. La opinión de otro del director.
Sí, yo ya estoy... ¿Y el teatro tampoco? El teatro no, casi fui muy pocas veces y la pasé muy mal. ¿Por qué? No iría nunca más. ¿Por qué? Porque me quiero ir, no me quiero ir. No Te quiero. incomoda. No, ni siquiera, Ni me siquiera, aburre, ¿no? me aburre, no, me quiero ir. ¿Y a recitales de poesía fuiste? No, nunca. ¿Y has escuchado recitar poetas? O sea, poetas, No. ni buscás escuchar recitar poetas, Nunca. ¿Y recitaste poemas vos? No, porque ahí hay algo medio que se cruza con que yo soy un profesional de la performance. Sí. Entonces no quiero entrar en ese tema. ¿Por qué? Con el tema No de- quiero entrar en ese tema. Ese tema se lo dejo a otra gente. Al tema de recitar. La declamación. ¿Y te gusta pero no escuchaste nunca o como de golpe cuando... No, escuché. Es algo que yo lo puedo imaginar. Sí. Entonces no puedo ir a escucharlo. Cierro los ojos y lo veo. Lo puedo ver. Entonces, ¿de qué me sirve? A mí, normalmente es lo que cuenta de que la forma en que mi deseo se expresa y te hace contagiosa las cosas, aunque no te interese el contenido, te interesa la forma de la expresión de ese deseo. No siempre te interesa el contenido, te pasa con algunas personas, es como... Sí, como... Bueno, yo es como estar con alguien que te claro, produce hay un muchas antidepresivo. veces que yo estoy leyendo y necesito compartir una inquietud porque hay un error y bueno, yo tengo mis 3 o 4 personas que según lo que creo o un error o una genialidad que he descubierto, con quién la puedo contrastar para que no sea solo una percepción mía. Entonces muchas veces te traslado o te llamo o te cito y digo, mira lo que pasa con esta cosa. Y bueno, y sí, vos sos filósofo, te la rebuscás bien en eso. Me escuchás al menos y darme una respuesta. Tengo una hospitalidad. Vos también. Dudo de mi hospitalidad. Hay mucha gente en la guardia de la hospitalidad. No sé quién de los 3 te va a atender. De los 3 que ve el perro. ¿sí? De los 3 que ve el perro que no confía. No. Yo he logrado entrar a una guardia con mi propia inyección y me la hice dar mientras atendían a otro que se estaba muriendo. Me bajé el pantalón de, ¡ay, acá, dame la inyección! Y me fui. ¿Qué inyección era? Sí, una de un corticoide respiratorio. Esas cosas me son fáciles en la vida. Pero por eso no hago todo lo que me es difícil. Lo que es difícil. Sí. Y una cosa que... ¿Vos vas a hablar más de poesía? No, como quieras, no quiero hablar. No, podés. Pero hay una cosa que... Tienes que tener una inyección, ¿no? Si quisiera te lo pido, pero Claro. la puedo autodar. Sé autodármelas. Me enseñó mi papá. Mi papá le daba las inyecciones gratis a la gente, sí. Me enseñó. A mí me parece que... Viste que vos tenés un taller y más o menos emancipás a la gente a que escriba, a que encuentre su propio camino de escribir poesía. Porque no hay un camino ni hay una forma de enseñarla. Viste que no hay ninguna forma de enseñar a componer canciones. Ninguna manera, nada, no hay. La composición de música es más abstracta porque no se puede, no tiene parámetro crítico de remisión, no tiene transporte. Lo que yo pienso, lo que vos pensás es distinto, no te lo puedo trasladar. El lenguaje tiene ese algo que... ¿Te acuerdas cuando te llamé cuando encontré que le pasó a Wittgenstein porque había dejado de escribir un libro y lo había plantado a Russell? Que yo te dije, entendí por qué se fue y nunca más le respondió. No le respondió más. No, y sí, claro, cuando vio lo que vio, a mí me bajó. Un día no sé qué haciendo, me bajó. En ese momento en que yo divago, entendí que le había pasado. Porque yo había leído los libros de Wittgenstein hace muchos años y no los había entendido tan bien. Pero después me bajó.
A mí, lo que yo veo, el poeta, que es el que escribe la poesía, debería preguntarse y responderse algunas preguntas. Y solo así puede escribir esa poesía que tiene adelante a partir de darse una respuesta a sí mismo satisfactoria. El camino de encontrar las preguntas que uno se tiene que autohacer y responderse debería traducirse como poesía. Antes hay una cosa que yo la llamo la visión poética. Eso viene de la infancia. Se va que como la infancia presupone más de lo que sabe, genera estos desentendimientos con la realidad y provocan estos saltos que son esas visiones poéticas. Pero eso lo podemos tener todos sin convertirte en poeta, y puedes ser poeta y no escribir. Un montón de gente es poeta y no escribe. Y no escribir nada, que es que yo, no sé, creo que hasta 49 años, 50, que no publiqué, no escribí porque yo me negaba a hacerlo. Una vez le dije a Marcelo que bueno, era buscar prestigio en un lugar donde ya no lo había. Le decía que Marcelo ya no. Él horrorizaba las cosas que pensaba. Yo creo que es eso, que después hay que hacerse esas preguntas, porque el problema de que en la poesía se ve todo. Cuando siempre en la escritura le es difícil esconder al que escribe, y más cuando avanzás, más prosa siempre ves al que escribe, porque básicamente eso es lo más, como de lo que decía Kluge, ¿no? Lo mejor de ¿por qué la literatura no muere? Porque es la instancia interpersonal más cercana que existe y no cree que existirá. O sea, es como si el pensamiento es lenguaje. Cuando uno escribe a partir de la estructuración de su pensamiento y por lo tanto siempre está atrás. Aunque intente esconderse, está siempre atrás. Y en la poesía hay poco transcurso donde esconderse y hay más lugar donde mostrarse. Entonces el problema es cómo esconder la inteligencia, cómo esconder, cómo no ser canchero, que son micro detalles. Cuando vos podés responderte esas preguntas, desaparecer y dejar la parte, la finta del movimiento que transporta el sentido y lo desprende como un origami adentro de otro, ahí más o menos estás haciendo el ejercicio que te enseña tu sensei. Tesis.